Gente, qué bueno, estamos ya de regreso. En este momento vamos a iniciar nuestra tercera sesión y ahora sí me gustaría internarme ya con detenimiento en lo que llamamos la cosmovisión cristiana. Pero era necesario que explicáramos qué era la cosmovisión, cómo operaba la cosmovisión, el alcance de las cosmovisiones y lo que vimos, la verdad, en nuestra sesión anterior, que es todo el tema de los distintos tipos de cosmovisiones y cómo esas cosmovisiones, ¿verdad?, las podemos ver presentes en el día de hoy, en el mundo del pensamiento del día de hoy. Así que, bueno, vamos a echar a andar entonces lo que tiene que ver con la cosmovisión cristiana. El cristianismo, como les indiqué anteriormente, se diferencia de las demás tradiciones en que la fe cristiana no es de origen humano. Todas las otras religiones tienen su origen en el ser humano, pero la fe cristiana, ¿verdad? Nosotros entendemos que Dios fue quien tomó la iniciativa de revelarse. Por lo tanto, nosotros tenemos un marco diferente. Las cosmovisiones nos ofrecen un marco operativo y por eso ese marco operativo determina el espacio que nosotros tenemos para utilizar. Por ejemplo, cuando yo digo que algo es por ejemplo, usamos esto como el marco, ese marco me indica que este es el espacio, ¿verdad? Correcto, el espacio que tengo, que dispongo, que puedo usar. Es lo mismo pasa que cuando se va a jugar fútbol. Bueno, lo primero que se hace es que se marca la cancha, porque si no se sabe dónde está la línea, bueno, tampoco se sabe si la pelota está adentro o está afuera. Entonces, marcar la cancha, pintar la cancha, es estrictamente necesario para poder determinar si la jugada vale o no vale. Bueno, la cosmovisión cristiana nos ofrece ese marco, nos pinta el espacio para que nosotros podamos entender si algo, ¿verdad? Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, la sesión anterior, si algo es bueno o es malo en realidad. Si yo no tengo las líneas pintadas, yo no puedo saber si algo cayó aquí o cayó aquí, porque hay una gran diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre una y la otra. Solamente cuando tengo establecido ese marco de referencia, ese marco operativo, es cuando yo puedo determinar si estoy o no estoy en lo correcto. Si mi posición es una posición realmente alineada y consecuente con lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo sé yo si está alineada o consecuente con lo que Dios quiere? Bueno, la única forma que nosotros tenemos para saber eso es la revelación escrita. ¿Por qué? Porque la revelación escrita es todo el testimonio recogido de la iniciativa de Dios al revelarse al ser humano. Y por lo tanto, nosotros sabemos que esa revelación es congruente y no tiene ningún tipo de falencia humana. ¿Por qué? Porque la evidencia interna de las Escrituras nos enseñan por sí mismas que realmente podemos estar confiados. Precisamente porque no hay interferencia humana en lo que está escrito allí, no hay nada que se contradiga, no hay nada que se haya probado equivocado. Y luego lo más contundente es que todas las cosas que Dios nos ha dicho en ella, las profecías bíblicas, se han cumplido incluso con un espacio de tiempo de mil y tantos de años de separación entre el momento de la profecía y el cumplimiento. Es decir, es tan veraz el texto bíblico que no hay nada en ella que nosotros pudiéramos decir que está equivocado. Entonces, nuestra cosmovisión está anclada en esa revelación. Pero es tan importante, ¿verdad?, esa revelación para la cosmovisión cristiana que
lo que se dice y lo que está implícito tiene un valor, ¿verdad? Tiene un valor importante. Las dos cosas tienen valor importante. Y por eso es que nosotros tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? En su totalidad, no, porque hay una secuencia de revelación en la Biblia. Acuérdense que nosotros creemos que hay lo que se llama una revelación progresiva. Entonces, esa revelación progresiva comienza con Génesis. Pero en Génesis Dios nos muestra, ¿verdad? La realidad, nos dice cómo era la cosa en el principio. Pero eso progresivamente se va moviendo. Y se va moviendo a su punto más culminante. Es decir, toda la revelación se va moviendo desde un punto, desde lo desconocido. ¿Qué quiere decir eso? No me gustó cómo se ve esta. Lo que estoy tratando de decir es que hay algo ascendente, ¿verdad? Va subiendo. Entonces, esa revelación comienza aquí con algo desconocido, pero esa revelación cada vez es más específica hasta que finalmente el culmin, el punto más elevado de la revelación de Dios, es la persona de Cristo, ¿verdad? Por eso es que cuando llega Cristo, Pablo, especialmente Pablo, dice, Cristo es la realidad. Todo lo otro era la sombra de lo que tenía que venir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque una vez que Dios nos ha revelado en Cristo, todo lo otro se explica es a partir de Cristo. ¿Por qué? Porque este es el punto más iluminado. Este es el punto donde todavía tenemos cosas que no estaban muy claras y que por sí solas, sin tener todo el panorama, no las hubiésemos podido entender correctamente. Ahora que Cristo ha llegado, que es el punto más elevado de la revelación, porque imagínense, aquí Dios nos habló por medio de profetas, pero aquí nos está hablando por medio sí, es Dios mismo hablando, sin usar interlocutores, sin usar, ¿cómo se llama?, intermediarios. Dios mismo se está revelando. La Escritura dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora Dios no está usando intérpretes o intermediarios. Ahora Dios se está revelando en la persona de su Hijo. Imagínense. El Hijo es el único que puede revelar quién es Dios, porque el Hijo es el único que estaba en la presencia de Dios. Nadie ha subido al cielo, dice la Escritura, solamente el que bajó del cielo. Así que Jesucristo es el único que conoce a Dios, el único que nos puede decir las cosas tal y como son, porque es el único testigo ocular, el único que ha estado en la presencia de Dios. Por lo tanto, lo que dice Jesús para nosotros es definitivo, total, inconmovible, absoluto, que esa es la revelación perfecta. Entonces nosotros conocemos a Dios es en Cristo. No conocemos a Cristo en Dios porque ¿quiénes de nosotros hemos conocido a Dios? ¿Hemos visto a Dios? No, es al contrario. En Cristo conocemos a Dios. Es por Cristo que podemos accesar a Dios. Si Cristo no se nos revela, ¿verdad? Sin la cruz del Calvario nosotros no tenemos acceso a Dios. A Dios lo conocemos en la cruz, lo conocemos en la persona de Cristo. Es allí donde está. Ahora, ¿pero por qué esto es importante? ¿Por qué todo esto que estamos diciendo aquí es importante? Bueno, es importante por lo siguiente. Porque Cristo, según, ¿verdad?, nos lo dice el Nuevo Testamento, y especialmente aquel teólogo llamado C.H. Dodd, D-O-O-D, inglés, ¿verdad?, que releva la palabra que se llama la palabra querigma. Esa palabra la voy a escribir aquí. El querigma es el núcleo de la predicación cristiana, el núcleo de la verdad cristiana, el núcleo del mensaje cristiano, si quisieran, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de algo querigmático, estamos hablando de eso que es el núcleo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el núcleo, todo el núcleo de la fe cristiana es el Evangelio, y sabemos que el Evangelio es una persona.
El Evangelio no son 4 libros de la Biblia. Ah, estos son los Evangelios. No, no. El Evangelio es la narrativa de la vida de Jesús. Pero ¿de qué nos están hablando los Evangelios? Nos están hablando de una persona que existe en realidad. Es decir, no nos están echando el cuento, ¿verdad? Porque si no sería literatura. La diferencia entre algo histórico y algo que es literatura es que la literatura es inventado, son personajes inventados, son situaciones inventadas, son cosas que solamente existen para que nos puedan entretener. La historia no. Los evangelios son la narrativa de un evento histórico que tienen que ver con una persona. Por eso el evangelio no es, el evangelio no es un concepto, porque entonces nosotros seríamos gnósticos, ¿verdad? Si el evangelio es un concepto y recibiendo ese conocimiento es que me hago salvo, entonces seríamos gnósticos, porque los gnósticos, ¿verdad? La palabra gnóstico viene de gnosis. La palabra gnosis significa conocer. Y los gnósticos eran personas que, ¿verdad?, desarrollaron un sistema filosófico religioso que decían que las personas se salvaban por el conocimiento. Y por lo tanto los gnósticos vivían a la cacería de cosas misteriosas, de conocimientos intrincados, complicados, esotéricos, muy, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Nosotros no somos gnósticos porque nosotros no nos salvamos recibiendo un conocimiento teórico, no. Nosotros nos salvamos es conociendo a una persona. Es diferente, ¿verdad? Porque una cosa es saber de Cristo y otra cosa es conocer a Cristo. Son dos cosas diferentes. Yo puedo ser un erudito de Cristo sin conocerlo. Es decir, yo puedo ser un experto en los evangelios y puedo conocer al dedillo, pormenorizadamente, todos los vericuetos de la vida de Jesús y puedo explicar todos los intríngulis de la revelación y sin embargo puedo ser un escéptico, agnóstico o incluso ateo. Es decir, saber de Dios no significa conocer a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que el Evangelio no es una noción, no es un concepto que yo ya lo computé, lo registré en mi mente, entonces hago un acto de asentimiento, lo acepto. Y ya eso es creer. No, eso no es creer. Eso es estar de acuerdo con una idea. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? El Evangelio no es un mensaje a secas. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, lo que estamos haciendo es que le estamos presentando a una persona, le estamos presentando una persona. ¿Ves la diferencia? Es decir, evangelizar no es otra cosa que presentarle a una persona a otra persona. ¿Verdad? Porque si yo le presento una idea y la persona me dice, sí, yo estoy de acuerdo con tu idea, lo único que he logrado es convencerlo de mi idea. Pero esa persona todavía no es salvo ni se ha unido. ¿Por qué? Porque la salvación es estar unidos. Cristo es el mensaje. Él mismo es el mensaje. Él en persona es el mensaje. Donde quiera que esté Cristo, ya no tenemos que predicar el Evangelio, porque Él es el Evangelio. ¿Por qué vamos a predicar si lo tenemos delante de nosotros? Es decir, la salvación es unirnos a Cristo. Por eso el Evangelio de Jesucristo, nadie es salvo sin unirse a Cristo, porque nosotros somos salvos es por participación, por estar asociados, unidos a la verdad. Cristo es el Evangelio, Cristo es la verdad, ¿verdad? Entonces, por eso estoy explicando esto de esta manera. Pero a donde yo quería llegar es a lo siguiente. Si el querigma es el núcleo y Cristo es el núcleo, ¿verdad? Cristo es el querigma, el núcleo. La pregunta mía entonces es la siguiente. ¿Cuál es el núcleo del núcleo? Es decir, ¿cuál es el querigma del querigma? ¿Cuál es el querigma del querigma? O sea, aquí viene la pregunta. ¿De qué fue lo que Cristo vino a revelar?
¿En qué ocupó su tiempo enseñando y además modelando, ejemplificando de forma contundente, maciza, concreta? Es decir, ¿cuál es cómo podríamos sintetizar todo lo que Jesús vino a enseñar? Si ustedes leen consistentemente los evangelios, se van a conseguir con algo impresionante. Desde que Jesús abre la boca en Mateo 4:17, desde que Jesús abre la boca, Jesús no habla de otra cosa sino del reino de Dios. 4:17 dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Desde ahí en adelante, todas las parábolas, todas las ilustraciones, incluso todo tiene que ver con el reino, incluso lo que Jesús hace. Porque lo que Jesús hace cuando va a las aldeas son las señales del reino, las manifestaciones del reino. Todo el ministerio de Jesús tiene que ver con el reino. Si ustedes son consistentes, se darán cuenta que el temario de Jesús en el Nuevo Testamento se reduce a dos cosas: al reino de Dios y a revelar el reino y a revelar la paternidad de Dios. Que Jesús es el único en toda la Biblia que habla que se refiere a Dios como Padre, que nos revela la paternidad divina. Entonces uno pregunta, bueno, ¿pero por qué? Porque esos son los dos temas de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Porque el reino de Dios es el reino paternal de Dios. No es cualquier reino, es el reino paternal de Dios. Eso significa que la única manera de ser parte de ese reino, de venir bajo ese reino, de entrar a ese reino, es si Dios es mi Padre. Si Dios no es mi Padre, no tengo acceso, no puedo comprar la visa, no puedo sobornar a alguien que me deje entrar. Usted sabe que la muralla china nunca fue vencida. Sin embargo, la muralla china fue traspasada. Pero ¿cómo? Si nunca fue destruida, ningún ejército del mundo pudo destruir la muralla. ¿Qué pasó? Bueno, la muralla china fue vencida porque hubo gente que comenzó a venderse. Hubo soldados que comenzaron a dejar pasar gente por dinero. Entonces, en el reino de Dios, ni por dinero se puede entrar. Está blindado, está sellado. Nadie puede entrar ahí. La única forma de entrar en ese reino no es con visa, sino con partida de nacimiento. Si Dios no es tu Padre, no puedes entrar al reino, ¿verdad? Porque por eso el mensaje de Jesús es el reino paternal de Dios. El reino paternal de Dios. Porque eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar. No lo puedes ver. No hay forma ninguna que puedas accesar. No tienes acceso al reino, a no ser que nazcas de nuevo. Entonces, la precondición para poder entrar al reino es que Dios tiene que ser mi Padre, porque este es el reino paternal. Dicho eso, entonces, lo que quiero resaltar es que el núcleo de todo lo que Jesús vino a enseñar es el reino de Dios. Fíjense que el Nuevo Testamento dice que no es el evangelio a secas. En la Biblia se llama el evangelio del ¿qué? Del reino. No es el reino a secas, y no es el evangelio a secas, es el evangelio del reino. No puede haber uno sin el otro. Son inseparables. Pablo lo mismo dice, y véanlo en el libro de los Hechos, Pablo lo mismo dice: ¿estoy predicando a Cristo o estoy predicando al reino? Yo estuve entre ustedes predicando el reino de Dios. Y en otro lugar dice: yo estuve entre ustedes predicando a Cristo. Es la misma cosa. Porque no puedes predicar uno sin predicar del otro. No puedes hablar de uno sin hablar del otro. De hecho, cuando uno lee la patrística, los padres de la iglesia, se da cuenta que muchos padres de la iglesia tenían el concepto de que Cristo era el reino encarnado. Él mismo era el reino. ¿Por qué? Porque Jesús dice: si yo echo fuera los demonios por la mano de Yahvé, entonces el reino de los cielos ya está entre ustedes.
¿Cómo es que el reino de los cielos ya está entre nosotros? Ah, porque donde está Cristo está el reino. No puedes disectarlo, no puedes separarlo, no puedes dividirlo. Donde está Él ya llegó su reino. Lo que yo decía el domingo, si Dios se muda del cielo, el cielo ya no es el cielo. Porque lo que hace que el cielo sea el cielo es que Dios está en el cielo. Si Dios no está ahí en ese lugar, ya no es el cielo. El cielo se mudó para otra parte. Porque no hay ninguna geografía por sí misma que sea sagrada. El sagrado es Él. Y Él hace que esa geografía sea sagrada en tanto que Él está allí. Donde llega Jesús, se convierte en el reino. La ley levítica decía que si una persona tocaba a un leproso, quedaba inmundo por haber tocado a un leproso. Y Jesús tocaba a los leprosos y él los limpiaba a ellos. ¿Por qué? Porque ese es el reino. Donde llega el reino de Dios, todo es revertido a la manera de Dios. Dios gobierna sobre la naturaleza, Dios gobierna sobre las circunstancias, Dios gobierna sobre la muerte, Dios gobierna sobre lo que se ve y lo que no se ve, Dios gobierna sobre todas las cosas, las que están en el cielo y las de la tierra. Por lo tanto, donde llega Dios, ha llegado su reino. No podemos separar una cosa de la otra. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque penosamente, de la cosa que menos sabemos los cristianos es del reino. Bueno, pero si es el núcleo, si es el querigma del querigma, si es de la única cosa que Jesús vino a hablar, ¿por qué de eso no sabemos nada? Mire, el libro de los Hechos dice que el Señor Jesucristo se le reveló a sus discípulos después de resucitar por 40 días. ¿Sabe lo que dice el libro de los Hechos? Que no les habló de otra cosa, sino del reino de Dios. Por favor. En otras palabras, 3 años con los discípulos y solo les habló del reino. Muere, resucita, se les aparece por 40 días antes de ascender y no les cambia el tema. No les habla de ninguna otra cosa, les siguió. ¿Puede haber alguna duda de que ese es exactamente? ¿Puede haber alguna duda? Entonces la pregunta es, ¿por qué no sabemos nada de esto? ¿Por qué es que no conocemos lo que implica el reino, lo que significa el reino, lo que está contenido en el reino? ¿Por qué nadie nos ha dicho eso? Yo se los voy a decir por qué. Eso tiene que ver con algo que yo explico, ¿verdad? Y ustedes saben que yo soy un poco eufemístico, exagerado, ¿verdad? Como digo las cosas, pero para mí es macabro. Es un complot. Es un complot satánico para que nosotros no podamos entender el reino. Y tiene que ver con el hecho de que Satanás se ha encargado de que nosotros pensemos que el cristianismo es una religión. En el momento que tú te metes en la cabeza que el cristianismo es una religión, ya no la puedes concebir como reino. Porque el antídoto del reino es la religión. ¿Por qué? Porque se parece tanto una cosa a la otra que te marea, te confunde, te hace creer que es de verdad y es mentira. La religión es una invención satánica. Es una ilusión que nos desvía de los propósitos divinos. Y por eso yo hablaba, el domingo hablaba del reino de Nimrod. Él es quien comienza con la religión. La religión es una propuesta que no viene de parte de Dios. Dios no vino a establecer religión. Jesucristo no vino a establecer religión. Jesucristo vino a establecer un reino. Lo que Jesús quiere traer a la tierra es un reino. Lo que Dios quiso hacer en el Edén era establecer su reino en la tierra. Es decir, eso que llamamos el Edén no era otra cosa que una sucursal del reino de Dios en la tierra. No sé si ustedes se acuerdan la historia de Pedro, el primer rey de Brasil, Pedro IV, primer rey de Brasil, ¿verdad? Su padre
él le pidió, yo no quiero esperar que tú te mueras para ser rey, yo quiero que tú me hagas rey antes pero él dice, pues, hijo, eso es imposible, yo tenía que abdicar. Entonces el padre lo piensa y dice, bueno, la única manera que tú puedes ser rey, estando yo vivo, es si nosotros dividimos y dividimos a Portugal, lo dividimos de Brasil, tú te quedas como rey de Brasil, yo me quedo como rey de Portugal. Y así lo hicieron. Entonces, eso es más o menos lo que hizo Dios. Dios dejó que Adán fuera el rey, fuera el regentor, el que estaba a cargo de esa primera gran sucursal del reino de Dios sobre la tierra. Y fíjense que lo que Dios le encomienda a Adán es ir por toda la tierra extendiendo eso. Multiplica, fructifica y gobierna sobre la tierra. El acto de gobernar sobre la tierra es traer dominio, pero no el dominio de Adán, no el dominio humano, era extender el reino de Dios sobre la tierra. Por eso, Satanás va a estorbar eso, ¿verdad? Porque realmente Satanás no está estorbando. ¿Qué ganaba Satanás con, por favor, seamos, ¿verdad? No seamos inocentes. ¿Qué perdía o qué ganaba Satanás con que tuviera un huerto, y sembrara papas y cebollas y comiera de eso? Es decir, eso para Satanás es irrelevante. Es que no era eso lo que se estaba jugando aquí. Toda la tierra iba a ser la prolongación del reino que ya existe sempiternamente en el cielo, aquí en la tierra también. O sea, ese era el proyecto de Dios. El proyecto de la creación es el proyecto del reino en la tierra. El problema es cuando nosotros vemos el proyecto de la creación divorciado del reino. Entonces ahí no hace sentido, ya no se explica nada. Miren, nosotros no entendemos la salvación sin entender primero la creación. Y nosotros no entendemos la creación sin entender primero el reino. Y la razón por la cual Dios crea es porque quiere extender su reino. Está ampliando sus horizontes dentro de una realidad completamente nueva. El mundo creado. Y por eso lo que Dios establece en el Edén no es casualidad. Por favor, lean la Biblia. No es casualidad. ¿Dónde vuelve a aparecer el Edén? Lo vemos ahí en Génesis, en el capítulo 1, 2 y 3. Y después no vuelve a aparecer el Edén hasta Apocalipsis 22. Vuelve a hablar del paraíso. Vuelve a hablar del árbol de la vida. Vuelve a hablar de los ríos que estaban, a los cuales el árbol de la vida está sembrado. Es decir, se perdió el Edén y de vuelta vuelve a aparecer aquí. Y está hablando ¿de qué? Está hablando de escatológicamente, está hablando del destino eterno del ser humano, está hablando del reino de Dios. ¡Wow! Entonces ahí es donde caemos en cuenta, ¿verdad? Ahí es donde caemos en cuenta. Que cuando nosotros tratamos de explicar el escenario de la revelación bíblica y dejamos afuera el reino, malogramos toda la revelación bíblica. La atropellamos. ¿Por qué? Porque ahora voy a comenzar a utilizar la Biblia y los versículos bíblicos, los voy a comenzar ¿verdad? A interpolar caprichosamente y hacer sistemas teológicos, pero eso tiene su propio sistema. ¿Verdad? Yo no necesito hacer ningún sistema teológico cuando asumo que el sistema teológico de toda la Biblia es el reino. Porque el reino es la única manera en que todo lo que sucede, todo lo que me narra la Biblia encaja perfectamente, tiene sentido, porque las dos tapas de la Biblia son el reino. El Edén, Apocalipsis 22. ¿Ve? Entonces, todo lo que está dentro. ¿Y cómo sé que eso es cierto? Porque Jesús no vino a hablar de otra cosa. Y se supone que Jesús hablara de lo que era importante o que no, porque Él era la revelación máxima. Y si Él es la revelación máxima, y no habló de ninguna otra cosa. De hecho, no sé si ustedes recuerdan ese evento en el Monte de la Transfiguración. ¿Verdad?
Jesús va con 3 de sus discípulos, se les revela a los discípulos y los discípulos, ¿verdad?, están impresionados. Dice, hagamos 3 enramadas aquí, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y entonces hay una voz de lo alto, que es la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, a él oigan. Tremendo. ¿Por qué? Porque la tentación de un judío es querer oír a Elías, es querer oír a Moisés. Y la voz le está diciendo, oye, ya Moisés y Elías, deja eso a un lado. Si Cristo está entre ustedes, oigan a Cristo, oigan a Cristo. Y cuando Cristo aparece en escena, al que hay que oír aparece en escena, nos habla del reino. Nos habla del reino de Dios. Mire, el comunismo es una herejía cristiana, porque es el reino de Dios sin Dios. Lo que propone el comunismo, que es bellísimo en el papel, ¿verdad? Donde nunca es bonito es en la práctica, pero en el papel es bellísimo. En el papel lo que propone el comunismo es establecer el reino de Dios sobre la tierra, pero dejando a Dios afuera. Eso es lo que es el comunismo. El Islam es otra herejía cristiana, porque Islam es una nación mapamúndica. El Islam es un gobierno mundial. Eso es lo que significa la palabra. Islam significa sumisión, ¿verdad? La sumisión. ¿Qué fue lo que el Islam de dónde salió? Salió de la Biblia. Es una herejía cristiana, es una mala interpretación de la Biblia. Pero se quedaron con dos, tanto Marx, que fue seminarista, que estudió teología, se quedó con el reino de Dios, y Mahoma se quedó con el concepto, porque ese es el concepto descollante de la Biblia. ¿Cómo no se iban a quedar con ese concepto? Se tenían que quedar con eso. Si tú resumes la Biblia, la pones chiquitica, te tienes que quedar con eso y con casi nada más, porque eso es ahí donde está el meollo de todo el asunto. Ahí es donde está el meollo de todo. No puedes explicar ni siquiera el Evangelio sin decir que es el Evangelio del reino. Porque Dios no vino a establecer una religión, fue a gobernar, porque Él es el Rey eterno. Y el reino existe eternamente. En otras palabras, el reino no va a comenzar cuando Dios venga a la tierra. El reino existe antes que existiera la tierra, antes que existiera todo. El reino existe de que Dios es, porque Dios mismo, en esencia, Dios mismo es su propio gobierno. Dios existe dentro de su propio gobierno. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios es la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y como Padre, Hijo, Espíritu Santo es una comunidad, es la comunidad eterna donde Dios se autogobierna. Dios es su propia ciudad, su propia comunidad eterna. Y por lo tanto, el reino es una realidad inherente a Dios mismo. No lo puedes divorciar, no lo puedes desconectar. Por eso el reino es el ideal cristiano. Por eso el reino es la cosmovisión cristiana. Ahora, claro, yo les voy a explicar en la próxima sesión toda la teología leída desde el reino de Dios. Porque cuando nosotros estudiamos la teología, todos los conceptos que nosotros tenemos comienzan a dar es como agarrar un calcetín y darle la vuelta, ¿no? Exactamente. Todos los conceptos que nosotros tenemos, que ya los hemos trabajado, de la teología de Dios, la teología, ¿cómo se llama? La soteriología, la eclesiología, la neumatología, ¿cómo se llama? La escatología. Todos estos conceptos que ya tenemos, cuando los vemos a la luz del reino, se revierten completamente. Es otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya nuestra premisa no es que eso es una religión, es un gobierno. Ser cristianos es aprender a vivir bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que significa la palabra reino, gobierno. Si la cosa es religión, si nosotros hacemos de la fe cristiana una religión, tenemos que hacer de Dios un ídolo. Y Dios lo degradamos. Dios no es un ídolo. Dios no necesita una religión. Mire, ¿cuáles son los grandes enemigos de Jesús en el Nuevo Testamento? No son los religiosos.
Los grandes enemigos de Jesús en el Nuevo Testamento son los religiosos. Jesús viene precisamente a establecer el reino, y donde quiera que el reino llega, quien se va a oponer es la religión. Cuando tratamos de traer el reino a la iglesia, quien se va a oponer dentro de la iglesia al reino es la religión, es el espíritu de religión. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que nosotros como cristianos sigamos creyendo que el cristianismo es una religión, porque así no atacamos a su reino, porque no tenemos conciencia de reino. ¿Ve? Entonces, bueno, sigamos cantando. ¿Qué le importa al que cantemos coritos y cantemos himnos y que nos estaciemos? A él le vale, con tal que nosotros no nos crucemos en el camino de él. A él le vale. Incluso nos ayuda para que vayamos tempranito para la iglesia, nos viste los muchachos tempranito, todo. A él le interesa que seamos religiosos, que estemos metidos y que perdamos conciencia del reino. Porque si no tenemos conciencia del reino, nosotros tenemos un reino que está domesticado, que no es peligroso. ¿Verdad? Eso es como tener una serpiente que ya no tiene veneno. Eso es, para decirlo en otras palabras, es tener un espantapájaro. Tener una religión sirve solamente como espantapájaro. No está viva, no tienen un efecto, no produce nada, solamente es un monigote pintado ahí. Nosotros tenemos que recobrar la noción del reino, porque es a partir de la noción del reino que nosotros comenzamos a explicar o a reexplicar y recapturar todo lo que significa el Evangelio y todo lo que implica el Evangelio de Jesucristo. Y es eso lo que va a revitalizar a la fe cristiana. El único futuro que tiene la iglesia en nuestros días, en medio de esta cultura tan atroz, tan perversa y tan decadente, es si la iglesia redescubre el concepto del reino, la realidad. Mire, el reino, al igual que Dios, no se define. Usted se da cuenta que la Biblia dice el reino de los cielos es semejante, pero nunca dice el reino de los cielos es. El reino de los cielos es semejante. ¿Usted consigue en la Biblia alguna definición de quién es Dios? No existe en ninguna parte. Porque Dios no se puede definir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? En la mente hebrea, todos los nombres explican algo. Usted no se da cuenta que todos los nombres hebreos dicen algo. Y no solamente eso, todos los nombres hebreos desatan proféticamente a esa persona. Es decir, se cumple en la persona lo que el nombre dice. Es una cosa increíble. Dios no tiene nombre, precisamente por eso, porque en la mentalidad hebrea, Dios es impredecible, Dios no se puede controlar, Dios es decir, nadie puede explicarlo. Él es el yo soy, porque Él es el que está perfecto ya. No el que va a ser, sino el que ya es una realidad absoluta y completa. Entonces, el reino no se puede definir, solamente se puede explicar comparándolo con algo. Qué interesante, que ni Dios ni el reino se pueden definir en la Biblia. No tienen una explicación. Son una realidad. ¿Sabe por qué? Porque son una realidad que existen solamente para ser experimentada. Es decir, la única manera que los puedes conocer es empíricamente. Por asociación, por contacto. Es una realidad que existe para participar de ella. No para relacionarte mentalmente con ella, no para relacionarte teóricamente con ella, no para relacionarte como un concepto abstracto. Es una realidad que existe para poder participar. Solamente participando de Dios, solamente participando del reino podemos entender lo que eso significa. Es tan complejo, no porque, es decir, es tan complejo que la única manera, usted no se da cuenta que hay cosas que nosotros no las podemos explicar, pero las creemos, ¿verdad? Las creemos
están talladas en nuestro espíritu. No podemos vivir sin creer eso. Pero nosotros no lo podemos explicar. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ver con la fe que trascienden el mundo de la racionalidad. No son irracionales, ojo, no estoy diciendo que son irracionales, sino que trascienden la racionalidad. El ser humano no las puede explicar, no las puede explicar. Así que, por lo tanto, el reino de Dios es una realidad. Ojo, el reino de Dios es una realidad. Es la comunidad perfecta, es la sociedad perfecta, es la comunión perfecta. En el reino nosotros recuperamos nuestra dignidad, la dignidad con la que fuimos creados. Recuperamos nuestra imagen y semejanza. Recuperamos el valor de persona. Ahora, ¿por qué es importante eso? Y eso lo vamos a hablar en nuestra próxima sesión. Es porque la iglesia está llamada a ser el anticipo del reino. Eso quiere decir que la iglesia es algo así como la maqueta del reino. Cuando usted va a comprar un edificio y lo único que hay es un terreno vacío, usualmente hay una casa modelo. Y ahí está la maqueta. Y en esa maqueta le enseñan, ¿verdad?, cómo va a ser la distribución del espacio. Ahí va a estar los jardines, aquí va a estar la piscina, aquí va a estar el parqueo, aquí va a estar las zonas verdes, aquí va a estar esto, aquí va a estar el otro. Todo está ya contemplado en la maqueta. Entonces, si usted quiere ver anticipadamente en dónde usted está invirtiendo su dinero, ¿verdad? Si usted quiere verlo anticipadamente, entonces usted tiene que, ¿qué? Tiene que ver la maqueta. Bueno, si usted quiere ver anticipadamente el reino de Dios, ¿dónde tendría que ir? A la iglesia. La iglesia tiene que ser ese lugar que nos permita ver en pequeña escala lo que va a ser la vida a gran escala. ¿Ve? El reino es el estuario, el nuevo estuario de la vida, el nuevo ecosistema de la vida. Pero si nuestras iglesias no representan al reino, lo que están haciendo es representar a la sociedad civil en la que vivimos. Decadente, desgastada, miserable, perniciosa, llena de competencia, de jerarquía, de rivalidad, de enemistad, bueno, de todo lo que conocemos. Si la iglesia es más de lo mismo, ¿a quién representa? ¿Al reino o a la sociedad civil? Entonces, perdimos el propósito de ser la iglesia, porque la iglesia existe. Como el reino no se puede conocer sin experimentarlo, la iglesia existe para que nosotros comencemos a experimentar el reino aquí en la iglesia. Porque es una realidad que no puede ser explicada de otra forma, a no ser que vivas, que participes de ella. Es como decir, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir en el fondo del mar si no estamos adaptados para. ¿Por qué? Porque no hay forma de vivir ahí sin tener esa facultad. Bueno, nosotros de alguna manera necesitamos entender que la iglesia por eso a la iglesia se le llama la comunidad escatológica. La comunidad, ¿por qué? Porque la iglesia tiene que vivir hoy como está llamada a vivir escatológicamente. Es decir, Dios nos dice que en la vida en el reino va a ser de una forma. Bueno, la vida de la iglesia tiene que alinearse por la vida del reino. Es decir, nosotros no escogemos cómo es que vamos a vivir aquí. Nosotros escogemos vivir aquí como vamos a vivir allá. Bueno, ¿para qué queremos tener vida eterna si no queremos vivir en el reino? Si la vida eterna es la vida en el reino. Es decir, la vida eterna lo que significa no es tiempo indefinido. Eso sería, ¿verdad?, muy iluso pensar que, bueno, vida eterna es tiempo sin límite. No es tiempo sin límite. Es
además de ser tiempo sin límite, es una calidad de vida diferente. La vida eterna es una calidad de vida diferente. Y el énfasis tiene que ver es con calidad de vida, porque es vida en el reino. La única manera que nuestra vida puede alcanzar su plenitud, que puede alcanzar su calidad de diseño para la que fue hecha, es en el reino. El reino es el estuario, el medio ambiente, el ecosistema en el cual la vida es perfecta. Sin vivir dentro del reino, la vida está comprometida, la vida está desgastada, la vida está erosionada, la vida está defectuosa. El reino es el estuario de la vida. Por eso Dios es el Dios de la vida. El espíritu significa, la palabra espíritu significa vida. Dios es espíritu. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, no hay forma de que podamos disectar una cosa de la otra. Bueno, vamos a seguir hablando en nuestra próxima sesión. Vamos a ahondar más, vamos a ir cada vez en cosas más profundas. Vamos a hablar más sobre el reino de Dios, ¿ok?